Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más del cómic oculto. Esta vez pues es algo muy especial porque creo que por primera vez no estamos ni presentando algo pues tan nuestro ni a partir de un video o algo así. Más bien estamos solamente para discutir un poco de un nuevo proyecto y también pues, de paso discutir un poco acerca de la narrativa gráfica. Ahorita pues ya me conocen a mí, soy Sebastián Di y me acompaña Alex Ovar. Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo está nuestro público? Un saludo a todos y como bien lo acaba de decir Sebastián, vamos a estar platicando hoy un poquito sobre narrativa gráfica, sobre el lenguaje de cómic y pues ahí vamos a presentar, bueno, no, pues sí, sí, pues a un viejo conocido nuestro, compañero, eh, llamado Fufo, Pedro Rodríguez. ¿Cómo andas, viejo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermanitos? Pues bien, bien, acá andamos ya listos para el chisme. Gracias por la invitación y pues ojalá que se ponga bueno aquí el ratillo de la charla. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, un saludote y cuéntanos, Fufo, cuéntanos quién eres, a Un quién poco de eres, tu, a de qué tu te background. dedicas. Pues yo soy, me dedico, ahorita me estoy dedicando al cómic, soy colorista y escritor, guionista. Y pues un poco de mi back, pues yo estudié diseño gráfico, estudié cine, ya después estudié narrativa gráfica. Y es lo que hago, también hago cine, hago animación y pues ahora presentando este proyecto de sequigrafía, este librito que ya tenía varios años queriendo, bueno, trabajando en él, pero pues como lo hacía en mi tiempo libre, en mi rato libre, pues sí se tardó un poquito en concretarse, pero ya está listo. Muy bien, y eso, bueno, ahí para un poquito para que se enteren de cómo conocimos a Fufo, pues él era un asistente, un ávido asistente a nuestro proyecto que teníamos en la Biblioteca Vasconcelos hace unos años. Entonces, pues ya llovió desde que lo conocemos, llevamos un buen rato de conocerlo. Y Y pues sí, o sea, justo como les contaba, ahí Pedro sacó este libro de sequigrafía y noveno arte, ¿no? Es un poco de teoría de cómic, ¿no? Creo que es un buen aporte a Mm. la teorización del cómic y vamos a discutir un poquito sobre eso. ¿Hace cuánto lo sacaste, Pedro? Pues tiene, ¿qué tendrá? Es Un nuevo, ¿no? O mes, sea, creo que sí, no tiene apenas. tanto. Apenas, yo no lo quería todavía soltar en digital porque estaba sigo buscando alguna editorial o alguien que se le interese, pues, imprimirlo. Ajá. Pero también dije, bueno, pues también en digital, vamos a ver qué tal, si gusta, qué tal funciona, y pues por eso saqué la versión en digital. Es nuevo, tiene Y, que tendrá un par de meses a lo mucho. y como, También, bueno, para también algo muy interesante de este libro, pues es que es un libro de teoría, ¿no? De teoría pues no solo de lo que podríamos conocer algunos como narrativa gráfica, pero también es curioso que alguien se aviente, ¿no? Sobre todo en este medio a sacar un libro de esos. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y pues no es tan, vaya, a mí lo que no es tan común, o sea, lo digo así, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención la teoría de la narrativa gráfica, no solamente de la narrativa, sino de todo el arte secuencial en general, ¿no? Sobre todo gráfico, impreso. Entonces siempre he tenido la inquietud de plasmar estas, pues como ideas o pequeñas teorías que me he ido formando a lo largo del tiempo que he estado dentro del medio y pues salió este librito. Si no, no es como que alguien que se dedique al cómic como colorista o que se dedique de lleno a este medio, saque su librito de teoría, pero pues a ver qué tal pega. Sí, a ver qué tal, es algo interesante, ¿no? Ya estaremos platicando un poco más acerca, bueno, de otras personas que se han aventurado a hacer esta chamba, como pues, Will Eisner y Scott McCloud, pero Ah, eso ahorita en un que, rato lo veremos. que son los más reconocidos también, ¿no? O sea, de repente uno tiene ahí medio sesgada la visión.
sobre que a lo mejor ellos dos pueden ser los más importantes, pero la realidad es que pues ha habido bastantes libros de teoría, ¿no? No, a lo mejor no nada más de cómic 100%, sino que también en libros del lenguaje cinematográfico pues, se aborda el tema Es que es, del cómic, es ¿no? que es precisamente eso, ¿no? El libro de Fufo, de hecho, tiene como una gran trayectoria y, bueno, más bien tiene como mucha herencia de la teoría cinematográfica, ¿no? Cuando empezamos a hablar de planos, cuando De empezamos a planos, hablar de ajá. montaje, cuando empezamos a hablar de Ujú. varias cosas. De puesta en escena, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues también, eso es a mí lo que me resulta interesante. Y como dices, ¿no? Obviamente, yo nada más dije esos dos nombres porque son los dos más conocidos, pero pues tal cual, hay muchísima teoría que se puede abordar de muchísimos modos, ¿no? Igual de seguro por ahí Fufo se basó en Einstein o algo, o en Kuleshov, ¿no? Para hacer algo así. No sé. El, el famoso efecto Kuleshov. Pues mira, claro, yo traigo el back y de que estudié cine, entonces obviamente toda la teoría cinematográfica pues está presente. Y yo realmente creo que dentro del medio de narrativo, es decir, de que te está contando algo a través de las imágenes, en este caso de la narrativa gráfica o del noveno arte, yo he escuchado y he leído otras teorías o ideas donde, por ejemplo, el autor dice, ¿no? El cómic se tiene que empezar a distanciar del lenguaje cinematográfico y empezar a, pues a crear su propio lenguaje, ¿no? Sin embargo, es una idea que a mí en lo personal pues me parece algo, pues, no sé, como muy irrelevante, ya que en mi punto de vista, pues el lenguaje de la narrativa gráfica se nutre en su base del lenguaje cinematográfico, que además, este lenguaje cinematográfico, vamos a ponerlo así, pues no lo inventó el cine, ¿no? Hubo un personaje que de apellido Griffith, donde él se dio cuenta que los directores y los fotógrafos plasmaban las imágenes cinematográficas de cierta manera, con ciertos encuadres, con ciertos planos, y él lo único que hizo fue, como quien dice, institucionalizar el lenguaje en base a todas esas observaciones que él tenía, y se dio cuenta que básicamente lo que hacían los fotógrafos y los directores, pues era plasmar las imágenes de forma muy cercana a como ve el ojo naturalmente, como vemos nosotros naturalmente. Es decir, si nosotros nos enfocamos en que tenemos un libro en la mano, entonces básicamente estamos haciendo un encuadre con la mirada de un plano detalle, ¿no? O si nos acercamos a leer la letrita, pues de un close-up o de un inserto, no sé. Este, es un lenguaje que nace de forma natural, ¿no? Y el cine lo que hace es institucionalizarlo y, bueno, pues darle nombres a estos. Eh, Empezar a categorizarlo, ¿no? Así es. Entonces, pues a mí no se me hace tan descabellado que el noveno arte también utilice este lenguaje. Claro, tiene sus propias hechuras y sus propios también formas, Particularidades. exactamente, Ajá. pero la base, pues la toma de este lenguaje, que es un lenguaje más bien natural, ¿no? Sí, Sí, hay algo que es muy interesante que yo creo que pues va a pasar mucho y lo vamos a ver ahorita que empecemos a ver cómo va evolucionando también el lenguaje del medio, noveno arte, sequigrafía. Ahorita vamos a ver todo eso porque ahí el buen Fufo se avienta un clavado, se aventura a querer como generalizar, o más bien como a englobar y empezar como, que no lo veo como si lo hicieras una máxima, sino más bien como que lo que quieres es como organizar un poco para hacer un manual práctico, ¿no? Para el Ajá. creador sobre todo, creo. Sí, de hecho, sí es un libro teórico, de teoría, pero también incluye, como bien dices, la parte de técnica, la parte técnica como la parte del manual, donde también propongo como una unificación en los diferentes
los diferentes tecnicismos y las maneras para empezar a crear un lenguaje sólido, este, que realmente pues, nos sirva como base académica y para la realización del noveno arte, ¿no? Entonces trae su parte teórica, las primeras páginas, y la segunda parte es una parte técnica. Y sí, vaya de tecnicismos y como decirlo, de este lenguaje, ¿no? De este lenguaje eh, nar- de narrativa gráfica. Sí, y si quieren, para ir ya entrando a tema, vamos a hablar un poquito sobre este término, ¿no? Que tú empiezas a desmenuzar la narrativa gráfica y de repente también medio dejas fuera la parte de narrativa, ¿no? Termina siendo algo Ujú. como narrativa secuencial, ¿no? Entonces, o sea, después de explicar varias cosas, de ir de lo general hacia lo particular, llegamos a este término, ¿no? Que es sequigrafía y a lo mejor, si le puedes contar un poco a nuestros escuchas y también la parte etimológica, ¿no? Me parece importante porque creo que ahí queda como muy conciso, ¿no? ¿Qué es lo que es la sequigrafía? Sí, básicamente este término se refiere yo así lo defino como eh, es, por decirlo, el arte o la forma de expresión donde la gráfica se basa o se más bien hace uso de la secuencia, pues para generar narrativa o ideas o sensaciones, etcétera, ¿no? Y sequigrafía justo se refiere etimológicamente, quiere decir, viene de sequi, que es secuencia o seguir, y Seguir. Ajá. grafía, pues imagen, ¿no? Entonces, básicamente a lo que se refiere es de la gráfica secuencial. Para mí, la gráfica secuencial es realmente el verdadero noveno arte en sí. Y como bien lo dicen, pues no nada más tiene que ver con la narrativa gráfica, sino también hay otras expresiones donde no necesariamente tiene que ver la narrativa o el autor está interesado en contarte algo, sino más bien experimentar con el medio de forma más, eh, pues más, más libre, como por ejemplo, mm, ahorita estoy pensando, se me ocurre lo de Chrome, este autor, donde él plasma bueno, tiene unos trabajos bien interesantes, donde más bien es como secuencia abstracta, pero es secuencia gráfica abstracta, ¿no? Entonces está presente Sí, la secuencia. Ajá, se podría decir que no viene, que no es secuencia, pero no viene a la mejor desde lo que se podría considerar como una parte lógica, ¿no? claro, o sea, si está la secuencia implícita, porque Ujú. la secuencia implica una serie de características que la hacen secuencia, no nada más es una serie de imágenes, sino está implícita la secuencia, lo que no tiene es una narrativa, sí, como bien lo dices, lógica, una narrativa convencional, es más bien algo abstracto, algo que cada quien le da su significado, si quiere o si no. Sin embargo, visualmente te atrapa mucho. Que, Sí, que por ejemplo ahí, o sea, contexto para que sepan más o menos de lo que estamos hablando, Robert Crumb tiene unos trabajos que pues para definirlos más rápidamente y tratando de no hacerlos garras, eh, se podría definir como random, ¿no? O sea, son dibujos que pueden tener como lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Una secuencia lógica y tratan de tener cierta asociación, ¿no? Claro. Ujú. que es algo parecido bueno, o sea, lo podemos ver como en el cine surrealista y cuestiones así. De hecho, Exactamente. antes de empezar, Randaluz. de hecho, antes de empezar estábamos hablando Alex y yo y él me dice, oye, pero ¿qué onda con toda esta parte como medio semiótica de las cosas, ¿no? Con como intercambio de signos, de significantes y pues de símbolos al fin y al cabo. Sí, que Que si quieren ahorita hablamos, o sea, nos podemos clavar un leve, ¿no? Yo creo que al final. Ajá, claro, claro. Ahorita nos clavamos un leve, pero ahí está bastante, bastante interesante. Porque tennos también, Fufo, como qué es lo que engloba la sequigrafía. O sea, nosotros le damos mucho al cómic, ¿no? Por ejemplo, Ujú. a la narrativa gráfica y pues, se puede decir arte secuencial. Pero ¿qué más engloba, por ejemplo, la sequigrafía? Eh, bueno, para mí todos eh,
pues las expresiones que lleven gráfica y secuencia en conjunto deberían de ser parte del noveno arte o de esta sequigrafía, ¿no? Que propongo en el libro. Estamos hablando incluso de álbum ilustrado, estamos hablando de, bueno, de las historietas, ¿no? Que ya, como que es el 90% de las opciones que hay. Pero vaya, también en mi opinión caben mucho las propuestas que no necesariamente tienen que ver con la narrativa. Hay muchas propuestas, sobre todo en el mundo independiente, este, donde los autores están experimentando eh, y es totalmente válido. Es, por ejemplo, no sé quién de ustedes mencionó El perro andaluz, ¿no? Sí, ahorita. Es parte de la historia del cine y cinematografía, pero ¿qué te está contando? Nada en concreto El perro andaluz, ¿no? Y sin embargo, así hay propuestas y para mí o sea, no debería quedarse fuera de esta categoría de noveno arte o de sequigrafía, ¿no? Entonces, para mí la sequigrafía engloba todas estas propuestas de secuencias gráficas. Claro, entendamos, o sea, se tiene que entender que al yo hablar de secuencia gráfica me estoy refiriendo a la secuencia gráfica impresa o en imagen estática, ¿no? Sí, Ujú. tal cual. Claro que se entiende que hay secuencia gráfica en el cine, hay secuencias gráficas en la animación, etcétera. Y digo, ese es otro punto que también, si es más adelante lo platicamos, porque yo me he encontrado, así como es que estos autores que dicen que el lenguaje cinematográfico se debe más bien el noveno arte debe de alejarse de este lenguaje cinematográfico y formar su propio lenguaje. También hay otros que dicen o que comentan que eh, solamente las opciones narrativas son las que cuentan o son las válidas, ¿no? En el medio. Sin embargo, yo considero que no es así. Pues es que tal cual, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la manera de narrar con imágenes y demás, bueno, al menos en un medio como impreso o en imágenes como estáticas o que no aparenten movimiento, como ya sea como la animación o el cine, pues es algo que de pronto pues ha existido desde hace mucho, ¿no? Y creo que también de pronto, así como cada medio tiene sus particularidades, etcétera, creo que también de repente es bastante útil así, o sea, porque muchos dirán, no, es que no puedes englobar este tipo de cosas con esto. Pero creo que también es algo bastante pues, práctico al fin y al cabo, ver que hay lenguajes que comparten pues el más, como el 99% de su ADN, ¿no? Claro. Y Y algo... Ujú. perdón, más las expresiones modernas o las artes modernas, por ejemplo, videojuegos, etcétera, pues ya es una amalgama, ¿no? De una fusión de varias artes. Sí, tal cual. Y de hecho hay algo, ¿no? O sea, lo único que necesitas para esto pues, es como la hoja de papel y ver un poco la secuencia, ¿no? Que ahí también ese es como el lenguaje y cómo nos llega la información en este medio al menos, ¿no? Que es mediante imagen y el peso de esa imagen después de otra, ¿no? Ahí es donde se hace toda la... Ahí es donde está toda la magia de la secuencia. Que más allá de que sea abstracto, surrealista, etcétera, etcétera, pues Ujú. es algo que sí conlleva y tiene sus propias reglas, sobre todo en cómo se maneja el tiempo, ¿no? En las historietas. Sí, justamente ahorita eso que acabas de decir es algo, o sea, yo en realidad tengo, o sea, yo sí tengo un problema, perdón, Pedro. Pero si Disculpa, quieres ahorita lo comentamos más a fondo, pero yo sí tengo a lo personal mejor un o con el libro. no, no, Pues Con ya, el un libro. tiro, un tiro. nada con el libro no, sino con el término de sequigrafía, a lo mejor un poco, ¿no? Ahorita si quieres nos clavamos más, Dale, pero dale. justamente lo que decía Sebastián, ¿no? De esta parte de que secuencia a lo mejor implica una temporalidad y un tiempo, ¿no? O sea, la palabra secuencia implica Claro, ajá, exactamente, un espacio-tiempo, ¿no? así es. Y yo siento que a veces el cómic a lo mejor puede ser más asociativo, realmente no necesitas a lo mejor de la secuencia, ¿no? Y también ahorita por ahí mencionamos a Kuleshov, ¿no? Ujú. Que justamente sí hay imágenes en secuencia, pero son imágenes que no tienen esta secuencia a la mejor lógica, ni tampoco de temporalidad, ¿no? Ni temporal. Entonces,
por ejemplo, hay cómics que se valen de la mera asociación, ¿no? O sea, para mí el cómic sí puede ser un medio más asociativo que secuencial, ¿no? Pero les decía, si quieren, ahorita nos clavamos más y más o menos, o sea, para defender un poquito esta parte que te digo que puede ser más asociativo, es lo que le decía a Sebastián antes de entrar al aire, ¿no? En la tarde, que que eso lo fundamento porque hay una red, una red simbólica que está en la realidad, ¿no? Que si tú me pones a la mejor, por ejemplo, los que descarguen el libro, que yo creo que al final de esa transmisión vamos a ponerles el libro para que lo chequen. Como les decíamos, es un gran aporte ahí a la teoría de cómic. Pero, por ejemplo, tú pusiste ahí un ejemplo en el que describías que era serie y que era secuencia, ¿no? Así es. Y para mí la parte en la que tú pusiste lo de serie, que eran unas manzanas ahí como random, Ajá. también tiene su narrativa. O sea, para mí eso sí tiene su secuencia y tiene su narrativa por la mera asociación, ¿no? Pero pues como les decía, ahorita nos clavamos un poquillo más. Yo ahí sí te podría decir que al menos yo, o sea, entiendo tu punto y aunque Ajá. fue algo que a lo mejor no se ahonda tanto en el libro, pero en cuanto existen dos imágenes tiene que haber como una secuencia o una asociación, ¿no? Al menos que solo existan dos y ya, podrías como hacer como esa conjunción, pero en cuanto existe una con la otra pues ya es asociativo, pero por lo tanto también si metes como una tercera y no precisamente el paso del tiempo, pero el mismo manejo de símbolos, sí sigue una secuencia, ¿no? Y de hecho es algo que está bien curioso porque lo vamos a abordar también en un ratito, tiene que ver muchísimo con de dónde eres, de dónde vienes y cómo Claro. lees las cosas. Sí, 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 totalmente. Pero pues a mí eso se me hace interesante, que a lo mejor Sí, sí, pues no es como que falte, pero es un tema que también da para mucho, ¿no? Y está bien. sí, la verdad es que, o sea, en cuanto a temas de teoría de narrativa gráfica, sí, es meterse en muchas cosas, ¿no? O sea, es meterse en la parte más práctica, ¿no? Que podemos ahorita ya empezar a hablar, si quieren, de teóricos de cómic, como puede ser Will Eisner o el mismo Scott McCloud, ¿no? Eh, que es esta parte como a la mejor más práctica y más enfocada al cómic, pero también está toda la parte que les decía, ¿no? Como simbólica, semiótica, semántica, de lingüística inclusive, ¿no? Sí, Que ya a justo. lo mejor puede ser más clavado Pero eso tal y, cual es lenguaje, ¿no? O sea, lenguaje en sí, general. sí, Sí, exactamente. ahorita, por ejemplo, termina, amigo. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, pues no sé, o sea, ahí ya se me fue el trip. Ya, Híjole. date. Perdón. Sí, no, lo que pasa es que antes de que se me fuera la idea, justo ahorita tocaste este término de incluso que de semántico, ¿no? De esta cuestión de toda la parte semántica, justo a lo que se refiere, o más bien de lo que como yo lo plasmo en el libro cuando hablo de la secuencia y de una serie, o sea, Ujú, diferenció esos dos conceptos, es que justo lo que tú mencionas de que puede ser muy asociativo, a lo mejor un par de imágenes o un conjunto de imágenes se pueden asociar, sí, este, sigue siendo una serie, en mi punto de vista, ok. porque la secuencia lo que implica es, aparte de que tengan esa asociación, implica un paso de tiempo, un Sí, el cambio, espacio-tiempo, que es el que les decíamos ahorita, ¿no? sí, sobre todo el paso del tiempo, el espacio no tanto, pero el tiempo en sí, es decir, donde se plasme que pasó el tiempo, que ocurrió algo en esta secuencia de imágenes, es característica propiamente de la secuencia, tiene que ver también con el concepto semántico, o sea, es decir, la familia, ¿no? Ujú, O si hay algo que una a estas imágenes a nivel semántico. Entonces, esos detalles o esos puntos tienen que ver con una secuencia. En cambio, una serie, es decir, tú puedes tener una serie, un libro de ilustraciones de hadas, ¿no? ujú, Y entonces cada autor, a lo mejor son autores distintos y cada quien plasma su estilo diferente
Y el único hilo conductor o el único asociación que tienen estas imágenes es el concepto de hadas. Ok. Sin embargo, si tú, el libro, por ejemplo, tú lo puedes ver de atrás para adelante, de adelante para atrás, puedes arrancarle una hoja, que bueno, no lo hagan, pero arrancas una hoja, la pones como póster y sigue funcionando como tal, que es una ilustración de una hada. Ajá. Y en una secuencia, las imágenes funcionan y transmiten el mensaje en conjunto. Es decir, si tú quitas una de las imágenes, la secuencia se interrumpe o ya no queda clara, etcétera, ¿no? Es decir, yo puedo agarrar una página de un cómic que a mí no me gustó y enmarcarla, y pues sí se va a ver muy bonito en mi pared, pero en el cómic, pues ya va a faltar esa secuencia. Sin hablar de narrativa como tal, es decir, sin texto, ¿no? Sí. Puede ser una secuencia gráfica no narrativa donde se rompa la secuencia, ¿no? Eso Ok. es de lo que hablo en el libro y es como la postura que tengo en cuanto a la secuencia y a la serie. Sí, 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 pues sí, o sea, es que o sea, justo, ya me acordé ahorita qué es lo que iba a decir. Dale, Que dale. Dale, dale. que meterse justamente en este tipo de cosas teóricas de cómic es, es complicado, ¿no? Por las muchas posibilidades que tiene el cómic, ¿no? La narrativa gráfica o impresa. Ujú. Entonces, a veces querer categorizarlo nos lleva a este tipo de discusiones, ¿no? Por ejemplo, ahí Eddie Campbell, dibujante de From Hell, dice, por ejemplo, que no todos los cómics son arte secuencial y no todo el arte secuencial es cómic, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, o sea, es meterse ahí en muchas broncas, ¿no? Pero sí, sí entiendo a lo que te refieres, ¿no? Y Sí. como esta acepción de lo de lo que plasmaste en el libro, ¿no? Que a mí como en esas ondas también de, o sea, sí es un rollo, pero creo que al momento de que estudias como teoría, o sea, ya sea como la teoría para algún medio o algún tipo de lenguaje, o pues ya sea arte, lo que sea, filosofía, etcétera, creo que, que lo mejor sí de repente es como agarrar lo que te funcione de repente, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Claro. a mí lo que me late un buen es como, bueno, ahorita a lo mejor estoy divagando un poco, pero cómo dar su teoría por ejemplo, ¿cómo se llama este cuate? El de Tarkovsky. En su libro, Ok. el de Esculpir el Tiempo, que En el tiempo, sí. prácticamente te dice así como, ah, mira, haz un desmadre con la luz, haz un desmadre con el, con la música, con la fotografía, con lo que tú quieras, haz un relajo, con el montaje, pero usa tu intuición muchísimo para poder Claro. conectarlas y tener una intención, que es algo muy interesante. Pero en el caso de este libro de Fufo, vemos que pues, está también muy interesante, ¿no? Vemos que hay gente como Scott McCloud, Will Eisner, que van por ahí también viendo como la teoría, buscando como un término, buscando como englobarlo, que pues siendo sincero a mí de repente también se me hace como un poco neurótico, ¿no? Querer tener tanto control sobre las Sí, cosas, pero es súper útil al momento de hacer varias cosas. claro. Y el Sí, o libro, sea, Sí, creo que... perdón, el libro de Sí, 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 Fufo dale. lo que tiene es que sí tiene eso, pero pues también tiene como esta onda de oye, pues yo estoy diciendo pues, este rollo, ¿no? Y este rollo lo digo pues más que para que nos hagamos locos, sino para que pues ahí tengamos un orden y no nos andemos de repente tronando tanto las neuronas. sí, justo parte de por qué yo, o sea, mi interés de escribir este libro y sobre todo de proponer a la sequigrafía, como el término que englobe al noveno arte, es justo, o sea, más que querer a fuerza tener un término mío o propio para que se nombre el noveno arte, es justo porque en mi entendimiento y en mi concepción y en la poca experiencia o mucha que yo pueda tener, lo que yo he visto en el medio, sobre todo en México, es que hay mucha, se divaga mucho y está muy desunido el medio.
Sí. Y no nada más hablo en cuanto a lo mejor entre los colegas o etcétera, ¿no? Sino realmente a nivel de hechura, a nivel de cuando ya te pones a realizar cualquier proyecto de narrativa gráfica que tú quieras, o no, que no sea de narrativa también, hay como que se divaga mucho. Entonces, yo sí creo que he entendido, o bueno, en mi punto de vista, creo que uno de los males que aqueja a este medio es realmente ese que está muy desunido, que está como fragmentado, ¿no? Entonces yo lo comparo con otras corrientes o con otros medios de expresión narrativos, ¿no? Y retomaré el cine, pero también lo puedo comparar con los videojuegos, con la animación, con el propio teatro o las artes escénicas. Todos estas artes pues tienen bien cimentado eh, la manera en cómo se realizan. Y el hecho de tú tener un manual o estar cobijado bajo un término sólido, no significa que te tengas que ir por ahí a rajatabla, ¿no? Es decir, Claro. el propio ejemplo del cine es que, pues sí, hay un lenguaje cinematográfico, te enseñan unas formas académicas en las escuelas, pero no quiere decir que aquí en México se haga cine de la misma manera que se hace en Francia o que se hace incluso en Argentina o etcétera, ¿no? Cada localidad o cada lugar tiene sus particularidades, pero todas, vaya, el lenguaje cinematográfico sirve para que se entienda la manera en cómo se hace no sé, en Europa y que el mexicano y el europeo puedan entender y hablar un mismo lenguaje que está unificado y está como bien cimentado en sus bases, ¿no? En este lenguaje cinematográfico. Y eso es lo que yo siento que también le falta al mundo de la narrativa gráfica, ¿no? No existe, por lo menos no hay uno que esté bien institucionalizado. Entonces, parte de la inquietud que yo tuve para pues hacer este libro es justo eso, es intentar, es proponer, es poner mi pequeño granito de arena y decir, bueno, ¿y por qué no empezamos a unificarlo bajo un término que realmente aboga por las cualidades naturales del arte, que es secuencia y gráfica? Es decir, sin secuencia tú no puedes hacer cómic y sin gráfica menos. No se puede, ¿no? Estás hablando ya, si le quitas la gráfica, pues estás hablando de narrativa literaria tradicional, ¿no? De literatura como tal. Si le quitas La secuencia. secuencia, pues hablas de un conjunto de imágenes que pues igual y como no tiene esa secuencia, pues es el ejemplo del libro que comentaba hace ratito, ¿no? Sí, se vuelve más objetivo, ¿no? O sea, que a lo mejor sí puede tener narrativa mediante la asociación, pero pues, es muy subjetivo, ¿no? Esa es como que mi interpretación del libro de las hadas, ¿no? Y el cuento que yo me quiero contar para mí, ¿no? Y entonces, sí, justo. Y bueno, al darme cuenta de eso, pues yo digo, bueno, pues vamos a intentar proponer algo que realmente aporte al medio, porque también, y lo tengo que decir, y a lo mejor ya me voy a divagar un poquito, pero no me quiero quedar con estas ganas. Yo conozco a colegas y a gente que, pues que es estudiada y que tiene también sus grados académicos muy válidos y todo, pero que al final de cuentas, pues lo único que están proponiendo es, mira, aquí está este artículo de este teórico que no sé qué, él propone esto. Está padre, pero el artículo se queda y divaga siempre en lo mismo. Me acuerdo de un artículo que yo leí donde creo que estaba debatiendo el término de narrativa, de novela gráfica, ¿no? Algo así, no recuerdo muy bien, pero para mí fue chin, o sea, pues ya ve toda la historia que tiene el medio y se sigue debatiendo si es gráfica secuencial, digo, perdón, Novela, ¿no? novela gráfica o Ujú. cómico. Sí, que es otro Ya, rollo también. hay que dar el paso siguiente, ¿no? O sea, no estamos encasillando en lo mismo. Y vaya, si esta propuesta no cabe, por lo menos lo que estaría bueno es eh, pues animar a otros que hagan sus propias teorías y que Sí, digan, la no, antítesis, ¿no? exactamente, ¿no? El empujoncito. Sí, Entonces, eso estaría muy chido también, eso estaría de pelos, ¿no? De claro. peluche. De hecho, estaré súper bueno. Un paréntesis rápido es a nuestra querida audiencia. eh, pues
allá abajo pueden en la zona de comentarios pues poner preguntas, comentarios, Chistes, apapachos, chistes, acertijos. acertijos, ajá, albures, Insultos, si quieren, sudokus o qué. insultos. Ah, Ay, sí, sí, sí. Sudoku. Sí, ya digo, caray. Ah, caray. Eh, y sí, está súper bueno. Pero de hecho, hay algo Es sopas de también. letras. Ajá. Perdón, perdón. Datos de trivia. Este. Algo muy, 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 muy interesante del libro es que aborda así como rápido, pero plantea muchísimo esta cuestión de qué pasa, cómo nos comunicamos mediante la sequigrafía o el arte secuencial o como ustedes le quieran llamar. ¿Qué pasa, cómo nos comunicamos según el lugar de donde procedemos y según lo que hemos vivido, según nuestro contexto, pa' pronto? Nuestro contexto, ajá. Sí, sí, también, porque bueno, también se entiende, a ver, este medio bueno, que nace como un medio narrativo de propaganda y lo que tú quieras, este, pues no nació por un avance tecnológico como lo fue el cine en este caso, ¿no? A pesar de que son contemporáneos, a pesar incluso de que el medio de la narrativa gráfica es todavía un poquito antes que el cine, pues el cine nace a partir de un invento o un desarrollo tecnológico, ¿no? Que Ujú. permite el, el, pues, la existencia del medio como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y no es el caso de la narrativa gráfica. La narrativa gráfica o la gráfica secuencial, pues cada quien, ahora sí que en cada región fue naciendo y se fue desarrollando, pues, conforme a sus propias bagajes culturales por ejemplo, en Japón, en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Entonces, cada quien empezó a desarrollarla, pues conforme, bueno, vaya, como bien mejor la entendían y como mejor les funcionaba a su propia cultura, a su propia sociedad. Entonces, también por eso podemos encontrar una gran riqueza de diferentes formas, no solamente de hacer, sino también de cómo se lee y se comprende este medio, ¿no? Sin embargo, a pesar de que eso está muy padre, a mí me gusta mucho que haya como esta diversidad, siento que eso también ya hoy en día ha afectado en el hecho de que de esta ruptura o de esta no unificación de la que les hablo, para que el medio se vea como un medio serio, un medio más sólido, a los ojos de la gente que pues no está tan inmiscuido en el medio, ¿no? Que es la gran mayoría. Sí, de hecho, hay algo, nos acaban de comentar, por ejemplo, acá Beto Lomelí, que buscó el término sequigrafía en Google, pero no lo encontró. Y no es muy explorado ese tema, No, ¿verdad? carnal, es No, nuevo. es nuevo y lo trae acá nuestro compa Fufo, ¿qué hubole? Para que no Así te lo... es. Ahí ya está patentado, Pedro. Hay que hacerle Wikipedia y hay que poner así que... Sí, porque pues ahí sí Hagan que igual y nos ganan ahorita. este término. No No, lo, pues no lo muchas gracias. patento porque no voy a sacar playeras con el término, pero no, sí, Una playera que diga, yo hice la Yo hice sequigrafía. la, yo hice la sequigrafía. yo hice la, yo la inventé, yo la creé. Así es. Bueno, pero vamos a este término del contexto, bueno, yo quería hacer como una comparativa muy, muy breve de las diferencias entre manga y cómic, por ejemplo, ¿no? Que en esencia pues son la misma cosa, ¿no? Es el mismo juego. La Pero, misma gata, pero revolcada, dilo así. ajá, pues sí, y de hecho es eso, pero pues lo único que cambia, que es un gran cambio, es la manera de cómo se expresa pues la pandilla de allá con la pues, pandilla más occidental, ¿no? Que allá pues tienen líneas para mostrar movimiento, también tienen como sus propios códigos de expresión, ¿no? Como caritas, estilos de dibujo, Ujú. onomatopeyas, etcétera, etcétera. Sí, justo
Perdón, creí que ibas a continuar, ¿no? Claro, Ah, es que si no, luego nos interrumpimos y está Sí, medio, ajá, el medio no, no, respeto. acá. sí, por ejemplo, en este libro también, yo incluyo, vaya, el lenguaje técnico y gráfico de estos dos medios, como englobar todo el lenguaje, ¿no? Justo, por ejemplo, hablas de los ideogramas, de estos como símbolos o de ilustraciones que de repente ponen eh, para, pues para, ay, se me fue la palabra, para representar alguna idea, ¿no? O algún sentimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la típica nubecita que está arriba del cuate lloviendo, ¿no? Entonces representa la depresión o la tristeza, ¿no? Sin embargo, Ajá. estas representaciones, pues no nada más se encuentran en el manga. También hay representaciones, pues esa de la nubecita no es tanto de manga, si tú ves, ¿no? Es más como de Occidente. Por ejemplo, el manga sería esta cuestión de la vena exaltada, ¿no? Que es como un hashtag ahí, bueno, sí, Sí, como una, un gato en la frente, ¿no? como un gatito, ¿no? O la típica gotita, o la sangre que te sale a chorros cuando quieres representar que está excitado, una excitación sexual, ¿no? No, pues sí, 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 tal cual. Pero pues, todas estas, ajá, dime. no, perdón. No, no, termina, termina. Estos ideogramas, o sea, los podemos encontrar eh, en varias propuestas de narrativa gráfica. Claro que la japonesa, en este caso, el manga, pues como que se caracteriza por este tipo de maneras o de hechuras en su contenido, pero no es, bueno, en mi punto de vista, no es propio o no es exclusivo de ellos, Ah, porque no, pues, claro. Sobre todo entonces como... Perdón, perdón. De nuevo. no, eso o sea, las puedes encontrar en varias publicaciones de diferente latitud. Sí, y de hecho, pues eso también tiene que ver con el, pues ahora sí con la mezcolanza de culturas que nos traen estos tiempos modernos, ¿no? De las como cosas buenas que traen, pocas cosas buenas que traen. Yo creo que es esto, ¿no? Que nosotros ya podemos también asimilar ese tipo de lenguajes y traerlos para acá. Que aunque no es propio, sí es algo que se va generando, ¿no? Según, pues ahora sí que según la cultura y según de nuevo, Sí, los pues el contextos de Zeitgeist, cada... ¿no? Ajá, tal cual. Y está, pues es algo bien curioso, ¿no? Porque pues, los japoneses tienen hasta kanjis, o bueno, parte de su algo escrito, pues ya sea en sus tres alfabetos, para explicar simples sonidos, ¿no? Como, este es el sonido de rechinar de una puerta. Y así Ah, ahí tienen así es. el kanji. Entonces, pues eso está muy, muy interesante. Y cómo se aplica, pues ahora sí que a la sequigrafía pues, para enriquecer toda esta idea de secuencia y también como de significado. Yo Sí, soy de la ahorita, idea perdón, ahí nomás, nomás rápido. Ahí, por ejemplo, algo que creo que Scott McCloud hace muy bien es hablar de la universalidad de los dibujos, ¿no? Y de cómo mientras más se va simplificando, se va haciendo más universal, ¿no? así Mientras es. más detallado está una cara, por ejemplo, pues se va delimitando, ¿no? Va teniendo cierta identidad, pero si tú la vas simplificando y llega hasta el punto de lo que todos conocemos como un círculo, dos puntos y una raya, ¿no? Como una cara. Y pues eso no es una cara, ¿no? Más bien nosotros, como les digo, lo asociamos como el símbolo universal de una cara, ¿no? Que por Pero ejemplo, de ese tipo de cosas es de las herramientas de las que se vale la sequigrafía, ¿no? Ajá, sí, la sequigrafía. sí, justo eso que comentas, amigo, es precisamente, vaya, eso se ve, si tú lo maximizas o si lo maximizamos, pues podemos decir que incluso tú agarras cualquier historieta y dices, pues es que en realidad yo no estoy viendo una persona. ¿Qué es lo que estás viendo? Exactamente. Es una representación gráfica de una persona o de cómo, o físicamente de cómo el autor plasma a una persona, ¿no? Es exactamente lo mismo. Claro, cuando hablamos de gráfica, lo que estamos viendo son representaciones. Ajá.
no estamos viendo evidentemente una realidad. Si eso tú lo minimizas, pues llegamos a este ejemplo que tú comentas de MacLeod, de la carita, que sigue siendo una representación de una idea que, pues, que traemos ahí en nuestro inconsciente o sí, colectivo. Y y vaya, lo que yo también quería comentar ahorita rápido es que esta cuestión de la mezcolanza cultural en cuanto a arte, pues a mí me parece maravillosa porque yo estoy a favor por lo menos en las expresiones artísticas de esta cuestión de la apropiación cultural, ¿no? Eh, claro, con objetivos en pro de generar cosas interesantes, artísticas, en lugar de andar destruyendo legados, ¿no? De la lana y demás cosas. Sí, Que de sí, hecho sí. creo que lo tocas en el libro, ¿no? Sí, Sí. yo Sí, esa parte creo que, ajá, viene ahí en el libro. Ujú. Sí. Aquí tenemos un comentario de nuevo Beto Lomelí. Gracias, Beto Lomelí. Saludos, Este, Beto. Beto, qué participador, muchacho. Tiene 10, pónganle su Tiene, estrellita. ajá, no. Eh, Unas caguamas después. Dice, sí, generalmente el manga es más dinámico y el cómic, generalmente, entre paréntesis, se enfoca más en la literatura. No sé si ese sea el término correcto. Básicamente, el manga es más gráfico y el cómic escritura. Claro, en ambos lados hay de todo. Como dicen, la misma gata revolcada. Jaja. Chale. Jaja. eh, Ya eso traes. eso lo Ajá. dijo el buen Sebastián. ¿Sí, no? No, sí, se viene así. Ah, ok. Sí, no, le está Sí, entrando al pues relajo, lo cual es bueno. justo, Ajá. justo lo que mencionan. Vaya, siempre que vas a contar algo pues hay literatura de por medio, ¿no? Este, pero sí, el cómic tiene un arte que es muy rico en la gráfica. A mí digo, el manga. A mí me encanta por eso, Ah, el cómic porque no. también, Ah, ok. pero prefiero el manga. No, Sí, también, o sea, es que ya hoy en día ya es muy difícil, justo o sea, esta pregunta que me acabas de hacer, el cómic no. O sea, ya ahorita tú puedes encontrar cómic con un arte maravilloso, ajá, y mangas también, y mangas con una historia que muy bien narrada y hasta, ¿no? Que perdura, y cómics también, ¿no? Hablando cómics me refiero a la parte occidental, incluyo partes de Europa, ¿no? También el, pues el tebeo, el Banderisé, todo eso. Eh, También puedes encontrar gráficas maravillosas y narraciones también maravillosas. Entonces ya hoy en día, pues si le rascas tantito encuentras una joyita siempre, ¿no? Casi siempre. de hecho. A mí algo que me saca un poco de rollo del manga, sobre todo el manga como pues más industrial, es tal cual que a veces por como se manejan mucho por los rankings y por las ventas, pues los terminan de la patada. Y luego también los escriben y los continúan de la patada. Sí, 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 pero justo le dice, claro, es por un rollo industrial o comercial o de ventas, o de órale, apúrate, ¿no? Porque Porque si no el jefe no se va a ir acá. sí, Sí, pues hay, nuevamente hablamos de las circunstancias, ¿no? Y de las condiciones y del contexto y del zeitgeist, ¿no? sí, Ujú. claro, la industria, ahora sí que ya voy a empezar a ponerme serio. La industria le ha hecho mucho daño al medio como tal, ¿no? La industria de cualquier latitud que tú me hables, ¿no? Claro, la industria a qué medio artístico no afecta, ¿no? Incluso hoy en día acá en México y creo que en muchas partes también del mundo, el teatro pues se ha afectado muchísimo, el cine, etcétera. Pero sobre todo en la narrativa gráfica, la industria creo que se ha afectado demasiado al medio, la sobreexplotación, por ejemplo, de la de los superhéroes o de estas figuras arquetípicas del héroe, ¿no? Del superhéroe. Ujú. Y por ejemplo, allá Japón, perdón, pues sí, esta industria porque además es una gran industria allá, es como, creo que uno de sus mayores ingresos que tienen, ¿no? A nivel eh, de economía.
Entonces, pues es normal que, o sea, vaya, no, es triste que pase para los que amamos al medio, pero si tú te lo pones a ver desde afuera, pues es normal que suceda, ya que una industria, pues lo que menos le interesa es que quede bien narrado, sino más bien que le genere, pues, Ingreso. sí, beneficios. Que a lo mejor y no es la industria tal cual, ¿no? O sea, sí es la industria, pero pues más bien pues es el sistema, ¿no? El Que, sistema, bueno, pues más bien la industria es una consecuencia de, ¿no? Del claro. Sí, pues sí, sistema. más bien son, ajá, las formas, más bien, porque pues es un cúmulo de Sí, sí, cosas que no están bien, ¿no? exactamente. Lo que pienso. Que algo pues, que sí es muy, muy importante es precisamente comentar esto. También que este tipo de libros, este tipo de estudios, pues intentan precisamente, ¿no? Como decir, oye, esto que estás viendo no solo es como Monitos. monitos para que digas, ojo, qué padre, y luego te vayas a dormir pues con ¿Cuándo una sale la sonrisa, próxima ¿no? película? Ajá, para que estés ahí esperando y consumiendo todo lo que encuentres, sino pues es también esto también creo que sirve muchísimo para que tú apreciando más el trabajo de aquellos que te lo están brindando, también aprendas más pues hasta de cómo percibir las cosas, ¿no? Como yo creo que cualquier medio, si lo sabes como enfocar bien, pues te va a enseñar muchísimo hasta de la manera en la que se traza el mundo. Y si también lo simplificamos a un rollo pues, industrial, pues, o bueno, como de industria masiva, rápida, como pues, de comida rápida tal cual, pues ahí es donde va a valer queso todo. Ujú. Sí, pues, por ejemplo, y no nada más se trata de que a lo mejor aprendas, ¿no? O sea, de que sí te eches la teoría del cómic y que estés leyendo y que seas consciente. O sea, esa parte es importante, pero también creo que es como cuando tú, o sea, creo que debemos de ser más curiosos, ¿no? O sea, tener curiosidad por cómo se hacen las cosas, ¿no? Es como cuando tú estás viendo una película y de repente tienes cierto bagaje o conocimiento del lenguaje cinematográfico y te pones a ver, ¿no? Ah, pues primer plano, plano cenital, bla, bla, ¿no? Ujú. Pero de repente es de que, madres, ¿cómo hizo esta toma, ¿no? O sea, desde dónde la hizo, cómo la hizo. Y es lo mismo que con el cómic, ¿no? De repente tú estás leyendo y de que, ok, ¿cómo hizo esta perspectiva, ¿no? O cómo hizo de repente esto que me gustó esto que me gustó tanto leerlo, ¿por qué me gustó tanto leerlo, ¿no? Que básicamente es lo que esta parte de ir desmenuzando ese tipo de mecanismos narrativos, pues es lo que venimos haciendo Sebastián y yo y lo que hacíamos todos juntos ahí en el proyecto de la Vasconcelos donde conocimos a Pedro, ¿no? Sí, claro, sí, todos estos análisis, yo pienso opino igual que ustedes, enriquecen mucho el conocimiento pues ahora sí, del interesado, ¿no? De la gente que le interesa adentrarse más en el medio. Y sí, yo concuerdo totalmente, o sea, siempre tengan esa curiosidad, y no solo la curiosidad, sino que se cuestionen lo que leen, incluso de este libro, de todos los que leen, cuestionense y indaguen por ustedes mismos y se formen un criterio propio, ¿no? Sí, Eso. y no por ser reaccionarios, ¿no? Porque a lo mejor y de repente va a haber gente que te diga, no, cuestiona todo, no creas en nadie, de que no, o sea, pues tampoco tienes que tomar esta a lo mejor postura medio reaccionaria, pero sí, como les decía, simplemente por curiosidad y porque justamente de este tipo de cuestionamientos que uno a veces tiene es que nacen las iniciativas como las del buen Fufo, ¿no? Con el término y su libro nuevo de sequigrafía. Entonces, pues como les dijimos al inicio, ¿no? Esto es para que esto no es la máxima, ¿no? El término de sequigrafía, pues no es una máxima, no es como que en este momento se vaya a hacer oficial y todos lo vayan a tener que usar, pero pues justamente es para ver, para escuchar propuestas, ¿no? Y eventualmente llegar a la unidad de la que hemos estado hablando a lo largo de esta transmisión. Sí, creo que la información siempre se tiene que asimilar y pues adaptar, ¿no? Pues ahora sí que pues pues más que a tu ideología, pues a ti, o sea, lo que tú pienses, ¿no? O sea, hasta cómo captas las cosas. Pero hablando de algo bien, bien interesante, ya casi, de hecho, acuérdense, ¿no? De comentar, de decirnos cualquier cosa, cualquier pregunta para Fufo. Yo te quería hacer una pregunta, Fufo.
¿Por qué hiciste el libro? Así, personal, pregunta. Vaya, en parte lo comenté hace ratito porque mi intención era aportar, hacer un aporte al medio, este, porque yo lo que veo es, vaya, en mi percepción son muchas carencias en el sentido eh, de, de que el medio está muy disperso, muy separado, ¿no? Además, también considero que el medio le cuesta mucho aceptar eh, las, la, vaya, los tiempos cambian, ¿no? La modernidad está es constantemente. Y el medio, tengo esa impresión que al medio le cuesta mucho, a los autores, les cuesta mucho adaptarse a estas nuevas maneras, nuevos pensamientos, ¿no? Y vaya, uno de mis motivantes pues fue ese, y el otro, pues también como autor o como individualmente hablando, pues quería proponer ahí mi granito de arena, y pues igual este concepto yo lo venía trabajando desde hace tiempo, y dije, bueno, pues vamos a exponerlo, a ver bueno, así que qué piensan los demás, vamos a ver qué opinan los colegas, la gente que está en el medio, Sí, pues proponer, ¿no? proponer, claro, claro, claro. Más que nada también lo que quiero hacer con esta publicación, este, pues es justo lo que ya se comentó, o sea, invitar a las nuevas generaciones y a las mentes que están inquietas, pues a que igual ellos propongan, ¿no? Y si les late este camino, bueno, pero que lo vayan enriqueciendo, que lo vayan cambiando, que lo vayan modificando, la cuestión de la sequigrafía, del lenguaje sequigráfico que propongo. También estaría muy interesante. Sí, Pero sobre... básicamente, perdón, ese fue o sea, el por qué lo hice, pues porque me daba cuenta de esas cuestiones, ¿no? Sí, y justamente esta parte de la que hablas, ¿no? De invitar a las mentes inquietas, a las nuevas generaciones, a proponer también sus teorías, a la mejor, con base en la tuya, proponer nuevas cosas, pues es así como se llega a lo que más cercano a la verdad, ¿no? Tienes una tesis, una antítesis y lo que viene, ¿no? Tomas lo Sí, mejor de ambas y obtienes la síntesis, ¿no? Y es un proceso que se repite y se repite hasta que vas depurándolo, ¿no? sí, claro, que bueno, en mi entender la verdad siempre va a ser, vaya, nunca vamos a llegar a la Sí, verdad, ¿no? En exactamente. cualquier tema, pues siempre va a venir una mente o un conjunto de personas que digan, ah, bueno, sí, pero también esto, y luego esto y esto. Y más bien Ujú. lo que hacemos con con el paso de este tiempo o de estas propuestas, es ir generando más bien nuevas formas, nuevos conceptos, nuevas artes, corrientes artísticas, etcétera, ¿no? Sí, Ahora, también lo he dejado muy olvidado, pero también uno de mis grandes intereses con este libro es comunicar que para mí en el noveno arte también cabe la gráfica secuencial no narrativa. Es decir, e incluso, bueno, aparte de que para mí también el libro álbum, los libros ilustrados, etcétera, eh, tienen en sus hechuras, bueno, sequigrafía como tal, también es muy importante para mí porque es una parte independientemente que me guste mucho, que creo que tiene mucho valor en cuanto artísticamente hablando, y la propuesta que muchos autores están haciendo al experimentar con el medio, no necesariamente narrativamente, o al contarte algo, ¿no? Algo en concreto. También uno de mis intereses es eso, comunicar que para mí, pues las propuestas no narrativas son igualmente válidas de considerarse dentro del noveno arte o dentro de la sequigrafía como tal, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte de secuencia no narrativa, ahí para que más o menos la gente que no ha leído el libro, te refieres un poco a esta parte medio abstracta, ¿no? Creo. Sí, claro, y no solamente abstracta, sino puede ser también algo lírico, porque puedes Ujú. tener
algo así muy, muy bonito, muy como poético, que es como la pintura, ¿no? Que de Sí, sí, repente, justo, no justo iba a llegar necesariamente, a eso. ¿mande? Justo quería llegar a eso. Ajá, que no necesariamente tienes que, vaya, tienes que andar percibiendo o analizando o perderte en un Pollock, pero pues te Ujú. puedes perder a lo mejor en un Dalí, que es igual de abstracto, pero con figuras más reconocidas, ¿no? Es decir, o puedes incluso perderte ahí en un Botero, aunque tenga una narrativa que el autor haya querido plasmar, pero para ti, este, significa o tiene otra importancia, otro sentido. Sí, pues tal cual es agarrar las cosas como tú quieras y aparte también es como no necesitas estar como contando algo muy puntual para que lo puedas como disfrutar, ¿no? Claro, Eh, me viene a la mente, por ejemplo, un haiku, ¿no? Por ejemplo, por que ejemplo. realmente no te está narrando nada, pero te está mandando como información con la que creas como pues cierta imagen y cierta atmósfera y cierto sentimiento, por así decirlo. Sí, porque como conectas con el mensaje o con las palabras o con el sentido que te hacen esas palabras, ¿no? Como que conectas, hay una empatía o no necesariamente una empatía porque también te pueden llevar a un lado oscuro, un lado triste, pero hay una conexión, ¿no? Incluso, vaya, yo soy de la idea de que en la narrativa gráfica y sobre todo en la gráfica secuencial, el elemento más importante, distintivo del medio, es la gráfica como tal, ¿no? Es decir, yo he escuchado a varias bandas comentar, pues es que lo importante es que esté bien narrado, no importa tanto la gráfica. Ujú. Eso a mí me parece aberrante, sinceramente, porque o sea, yo siempre tengo la referencia del teatro o de los videojuegos o del cine, ¿no? Es como decir, pues sí, la película está bien, o sea, la narrativa está increíble, pero ¿qué crees? Tiene el plano caído, ¿no? O la fotografía, o el cuate no, que hace cámara en mano, pues le tiembla un montón, ¿no? Ah, no te preocupes por la imagen, pues está bien contada, ¿no? Sí, No, el guión está chido, ¿no? no está chido, pero la manera en cómo me estás contando el guión, que en esa manera no nada más incluye la manera narrativa, sino la manera visual, hablando del cine, la manera sonora, la Ujú. experiencia que te llevan los videojuegos, etcétera, como, la manera en cómo te transmiten las emociones los actores en el teatro. Es decir, todos esos detallitos hacen el conjunto. Entonces yo no entiendo por qué varias bandas dice, pues es que en este medio no importa que dibujes bien o no estoy hablando de que dibujes bien, no, sino que tu gráfica esté Sea congruente, ¿no? Creo. congruente, ajá, ya sea tu estilo, etcétera, con y que se vea realmente un trabajo a nivel gráfico, también como lo hay a nivel narrativo, en el caso de la narrativa gráfica, ¿no? A mí me parece que o sea, es tan importante como la misma gráfica. De hecho, yo en lo personal cuando yo casi no compro grapas porque no me gusta andar esperando y sí, andar siguiendo, más bien ya compro los compilados. Yo lo primero que hago es ojearlo y ver si la gráfica me atrapa. Porque vaya, en mi pensamiento es decir, bueno, si me va a contar algo, por lo menos pues el cuate, si ya se lo publicaron, pues quiere decir que me voy a encontrar por lo menos una historia redondita, ¿no? Con mínimos huecos argumentales. Ya si me gusta o no, bueno, ya empiezo a leer algunas páginas y digo, ah, no, este tema no me interesa. O sí, me atrapó tanto primero la gráfica y luego me atrapó la narrativa, ¿no? Pues ya me lo compro. O sea, para mí es eso. Para mí es un conjunto de todo. Sí, pues creo que pues tiene que ser una amalgama, ¿no? O sea, es Así una es. amalgama entre el dibujo y el texto, ¿no? Que es esta parte en la que el cómic pues se vuelve una fusión de ambas cosas, ¿no? Es por eso que tiene tantas posibilidades de pronto, ¿no? Eso y porque pues obviamente tienes que jugar según ahora sí que el lenguaje, ¿no? O sea, Ujú. tienes que seguir las reglas del lenguaje que estás peloteando. En Ujú. ese caso, ¿no? Es como, pues obviamente si tienes gráfica y puedes tener también letras y todo eso, pero pues te tienes que apoyar muchísimo en la gráfica y en la secuencia, ¿no? Si no, pues Ujú. mejor escríbete un libro o haz otra cosa, no sé.
Sería como, pues es que tal cual tienes que ver las cosas, como ustedes dicen, como un conjunto y lo que la conforma pues son estas dos partes. Entonces, si no tienes alguna de las dos, si alguna de las dos no es adecuada, pues no va a funcionar, creo. Sí, claro, y se nota. Es como, incluso hay propuestas donde pues, el texto no está presente y te está contando algo pues, en las propuestas mudas, ¿no? Que yo les llamo así. Ujú. Que para mí esas propuestas no son literarias, pero son narrativas. El cómic mudo. Tengo un poquito de conflicto con el término cómic, pero eso ya es otro tema. Entonces, la historieta o la narrativa gráfica muda, que para mí es la Sequigrafía, dilo, Pedro. serigrafía, la La serigrafía sequigrafía. muda. Incluso Sí, hay propuestas así, ¿no? Que te cuentan todo con las expresiones faciales, corporales, con el espacio, sin necesidad del texto. por ejemplo, ahorita que hablábamos de cosas medio abstractas y este rollo, y de cómo a ti te latería, ¿no? También de pronto como que la banda empieza a explorar por cosas un poco más experimentales. Y ves que te dije, ¿no? Que quería llegar a la pintura justamente porque eso fue lo que empezó a pasar, ¿no? De repente llegas al barroco y llegas como a lo máximo que puedes hacer de figuración en un lienzo y que sigue, ¿no? Ah, pues vamos a empezar a deconstruir todo, ¿no? Y llegas a cosas como Kandinsky, que pues es abstracción total, ¿no? Ujú. Entonces esa parte en el medio, creo, en este medio de la narrativa gráfica, slash cómic, slash sequigrafía, como lo quieran ver, sí hace falta, ¿no? O sea, creo que ese tipo de propuestas pueden estar interesantes. Y hablando de eso, quiero recomendarles a una autora que creo que es española, se llama Begoña García Allen. Ella hace cosas medio experimentales con narrativa gráfica y son cosas bien interesantes. Entonces ahí échenle un ojo. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Pues van las conclusiones. Pregunta si se animan, anímense. Eh, las conclusiones. Conclusiones y sesión de preguntas, chavos. A ver, pues denle, denle. Ah, mira, acá Beto Lomelí pregunta, ¿cuál es el concepto de cómic para Fufo? De cómic, De cómic. ah, el concepto para mí, Ya te hicieron pues, enojar. Ufo. Ya se enojó. sí, ya me voy, chihuahua. No, no te creas, Ah, choros. No, no, La básicamente, crisis. yo siempre he tenido un conflicto con el término, porque pienso que aunado a la sobreexplotación de los superhéroes, hablo en Occidente, ¿no? Obviamente, le ha hecho daño al medio como tal bueno, en las propuestas más nobles realmente y más sinceras que podemos encontrar en los autores, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú ves la historia del término, pues es un término perdón, que se quedó, pues, por costumbre. Es decir, empezó como un término bien definido porque se refería al comic strip, ¿no? A las tiras cómicas. Ujú. Y entonces se fue depurando y se fue utilizando por costumbre pues terminó siendo el término que identifica al medio en Occidente, ¿no? Como Con los tal, superhéroes. como los superhéroes, pero también con otros géneros, amigo, porque pues, hoy hablamos de cómic de forma general, ¿no? Incluimos superhéroes y no superhéroes, drama y lo que sea. Y para mí el término le hace mucho daño porque realmente, digo, si lo vemos desde la postura de una persona que no está familiarizada con el medio, que no, vaya, sabe de las grandes cualidades y virtudes que tiene este medio narrativamente, pues va a decir, desde el término lo invitan a crearse una imagen pobre, una imagen poco seria, una imagen, ¿sí me explico? Es decir, va a decir, pues, ¿qué es el cómic? O sea, a mí me suena como cómico, como gracioso, como algo poco serio. O Y, superhéroes, ¿no? Que es lo que te o decía. superhéroes, ¿no? Que también está muy, pues tiene esa relación muy cercana al superhéroe. Entonces, siento que es un término vaya, sin querer, no digo que sea el gran culpable, pero sin querer,
ha sido uno de los motivos por el cual pues mucha banda que no esté inmiscuida en el medio ve al medio como una forma de narrativa pobre, poco seria, Bueno, etcétera, ¿no? que eso yo considero que a estas alturas pues también ya es algo como que no es tanto la culpa del cómic o eso, ¿no? Yo lo asocio mucho con estrechez de mente de repente, ¿no? Sí, Porque pues el sí, cómic nunca le totalmente. ha faltado como nada, o sea, desde que empezó pues ha mostrado cualquier cualidad, ¿no? O sea, yo pienso, y siempre lo he pensado así, que pues cualquier cosa en la que puedas comunicar, cualquier cosa que se pueda formar como lenguaje, pues puede tener la seriedad y te puede llevar a los lugares que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser arte. Claro, pero por ejemplo, o sea, nosotros lo comprendemos porque entendemos eso, ese valor del que tú hablas del cómic, ¿no? En cambio, hay gente pues que no está tan adentrada en el medio y es como, por ejemplo, si a ellos les dices, vamos a ver una animación, ¿no? Que no estén adentradas en el cine, por decirlo. Vamos a ver una caricatura a las salas de cine. Van a decir, ¿cómo una caricatura? Sí, es animación, ¿no? Y entonces van y ven Persépolis y dicen, ah, canijo, ¿no? Me hubieras dicho que íbamos a ver una película, Así, la tumba de las luciérnagas, ¿no? Sería muy bueno. algo así. Entonces, por ahí va mi concepción en cuanto a este término. Yo prefiero más llamarles historieta o sequigrafía ¿no? Sí, que Pero O también, claro, cómic, ah, no, cómic no. no, claro, también utilizo el término porque pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo y digo, para darme a entender, pues lo tengo que utilizar, ¿no? Que es Sí. el término que mayormente se utiliza. sí, no, y también es que también está muy asociado a lo institucional, ¿no? De repente que alguien tiene como que validar cierta cosa para que sea tomado en cuenta por ciertos sectores y así. Pero entiendo, ¿no? Es algo totalmente personal, ¿cómo le quieres decir a tus cuentitos? Me diría mi papá. Cuentitos, sí, los cuentitos. Justo eso que ahorita comentaste, me acordé del término de novela gráfica, ¿no? Que incluso pues nació así, ¿no? Como una etiqueta para darle cierta validez al medio. Sí, sí, Pero de yo hecho. opino que actualmente pensar eso de ese término, pues es quedarte en el pasado. Yo siento que el término ha evolucionado y realmente se ha adaptado a lo que realmente, en mi punto de vista, es una novela gráfica, que es básicamente, pues, una narrativa extensa, o por lo menos presentada en autoconclusiva. De largo aliento, ¿no? Sí, sí, sí. Y la puedes presentar en capítulos, como Watchmen, como muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la gente que dice que sigue siendo un medio para darle valor, un valor más serio, más creíble a la narrativa gráfica, pues siento que se quedó ya pues, en el pasado, ¿no? Es lo que digo, hay que intentar pues, ir dando pasos hacia adelante, pasitos, poco a poco, o pasotes, como sea, y no quedarte en las ideas que son muy buenas, son las bases. Pero pues si un medio tiene y quiere evolucionar, pues necesita ir caminando. Sí, tal cual, y se tienen que ir creando las cosas, que pues eso está bastante bueno, ¿no? Es a mí lo que me gustó del libro, ¿no? Que no da como cosas por sentado, más bien como que pone, ¿no? Así como de, mira, esto es lo que yo pienso de tal, 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 tiene estas reglas que yo dilucidé y pues tómenlas. Sobre todo, ¿no? Porque acaba o sea, la última parte es tal cual, pues, sale chavos, salgan a ganar. Sí, y hagan lo que quieran y desháganla y propongan y de eso se trata también. Sí, pues ahí como conclusión de mi parte, creo que creo que es una buena base para, para entender pues el lenguaje secuencial, ¿no? O el lenguaje de historieta o de cómic, pero es una buena base para después proponer lo que comentaba Sebastián del libro de Tarkovsky, ¿no? Que es esta Ujú. parte de poder experimentar, ¿no? De que sí tengas interiorizadas a lo mejor ciertas cosas,
pero pues al final esa es la parte del creador, ¿no? Esa es la parte del creador y la parte del artista, que pues sí puedes tener un manual y sí te puedes chutar todas las teorías, pero a la hora de aplicarlo, pues es totalmente distinto, ¿no? O sea, ahí es donde realmente está la chamba de quien se va a sentar a hacerla, ¿no? Y que no nada más sigas las reglas a rajatabla, ¿no? Sino que también tengas ahí como un poco de tu intuición, de tu bagaje, de quién eres, de que le imprimas más cosas, ¿no? Tu rollo, Entonces, tu sí, gambeta, exactamente. Entonces, tus obsesiones, pues sí, todo todo. tu rollo, ¿no? Que esa es la parte en la que termina ganando el medio y termina ganando los lectores, y es así como avanza el cómic, ¿no? La sequigrafía. La sequigrafía, eventualmente. Sí, claro, yo concuerdo totalmente con esa ideología. De hecho, yo lo que diría, ya como conclusión, es que pues, se descarguen el libro. Todavía va a estar un buen ratito de forma libre para que lo puedan descargar en el link. Lo lean y pues que manden sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, si les gusta, si no, etcétera. Un pequeño debate, yo no estoy cerrado a eso. Pero lo que yo sí quiero comentar es que, vaya, las reglas se hicieron pues para entenderlas y luego para romperlas y para transformarlas, ¿no? Ujú. Eh, yo, y yo también les diría que vaya, nosotros somos muy dados a, tenemos cada quien pues, ha tenido sus mentores en el camino y de repente le preguntamos, no, oye maestro, ¿qué opinas de esta historia que yo hice, no? Y entonces, muy seguramente nos dirán, ah, pues mira, yo creo que le falta acá, yo creo que te fuiste por acá cuando te deberías ir por allá. Y yo lo que sí quiero comentar es que todas las reglas, todas las normas, ya sea narrativa, ya sea de gráfica, ya sea de gráfica secuencial, de cine, de cualquier arte o medio en el que uno se desarrolle, son recursos, recursos que tenemos a la mano para aplicarlos y lograr algo en el lector o en el espectador, ¿no? Así Entonces, es. el hecho de que alguien te diga, por ejemplo, en cinematografía, güey, perdón, aquí hay un jump cut, ¿no? ¿Qué O pasó, sea, mi perro? Allá hay un jump cut, ¿qué huele? qué vale. Vaya, si esa fue tu intención, si tu intención era generar eso en el espectador, esa incomodidad, pues está bien logrado. Pero si lo hiciste porque te faltó el conocimiento, bueno, pues no pasa nada. Al rato lo vas a corregir. Ahora, ya que aprendes esa regla o esa norma, ¿no? Pues ahora dale la vuelta, cámbiala, rómpela o haz lo que quieras con ella. Pero eso de quedarnos con lo que opinan nuestros mentores, que es muy válido, o sea, sí es muy válido, pero muchas veces también por eso digo que hay que formarse su propio criterio, cada quien, ¿no? Tal Estudiando, cual. leyendo, indagando, etcétera, porque una cosa es formarte tu criterio o decir que tienes tu opinión y tu criterio sin saber de lo que estás hablando, y otra cosa es que pues, te guste informarte y ahí sí formas tu criterio y decir, bueno, pues voy a utilizar todas estas reglas que dicen que no las debo utilizar, pues yo las voy a utilizar porque quiero lograr algo preciso, ¿no? En quien lo lea. Sí, es como cuando baila cumbia uno, ¿no? O sea, hay como un pasito que es como la marca principal, pero pues ya después uno saca la puntita del pie y cosas así para El estilacho. el estilacho, ¿no? O sea, yo siempre lo he visto así, es como pues, comunicarte, ¿no? Tienes una base, sabes que en el cine, por ejemplo, es movimiento más imagen más sonido. Ujú. Y en la sequigrafía pues es la gráfica y pues la secuencia, esta onda asociativa, etcétera. Pues ya que lo entiendes y vas practicando, ya que te echas acá el manual de sequigrafía, empiezas tus prácticas y de pronto ya te vas a poner a pues, hacer tus experimentos tal cual, ¿no? A empezar a proponer desde tu voz. Y pues Exacto. a mí me gustó mucho, sobre todo porque es algo que pues como está el medio pues aquí donde nos tocó vivir, o sea, pues aquí en México, Ujú. que alguien se aventara una chamba de teoría de sequigrafía, arte secuencial, cómic, banda de cine, llámenle como quieran, a mí se me hace una labor muy, muy, muy valiente. Y pues, felicidades, mi fufo.
Preguntan, Leonel, hola Leonel, Hola, ¿Qué hubo, Leonel? tremendo ocultista. Dice, perdonen, llegué algo tarde. ¿Dónde puedo encontrar el libro? El libro lo vamos a estar ahorita publicando, de hecho, lo vamos a estar publicando yo creo que toda la semana, ahorita en la página, y si quieren hacerle llegar ahí algún comentario al buen Fufo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde más pueden encontrar el libro? Pues ahorita nada más en donde se va a publicar en la página del Cómic Oculto, en mis redes sociales, Pedro RDZ Facebook. Ahí, generalmente, yo casi no utilizo las otras redes sociales porque soy malísimo, pero en Facebook estoy todos los días. Y ahí, cualquier duda, comentario, lo que quieran, ahí estamos. Incluso yo, aquí les dejaremos, me imagino, el link y las redes sociales, ¿no? Para más Sí, fácil. sí, En los ahorita yo creo que comentarios, de una vez si quieren. Una vez. Si quieren sí, dejamos en les los comentábamos, lo vamos a estar publicando y para que lo puedan checar. Ahorita me estaba riendo porque Sebastián saca este ejemplo de que siempre lo ha visto como las cumbias. Y yo estaba pensando de que en David Lynch y de que cómo fue fue propositivo a la hora de hacer su obra. Y sí, y Sebastián de que no, las cumbias. Así es, Las Stanley cumbias Kubrick. también son propositivas las cumbias. Sí, Obvio. sí, sí. Pues al final es sacar acá sacar como estilacho. el estilacho, ¿no? Así es. La Sí, pillura. pues ir depurando tu discurso, ¿no? Ujú. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, qué bueno que nos acompañaste. Ahorita estoy postando ya el libro. Vientos, vientos. Y pues muchas gracias por estar. Nos la pasamos bastante bien. Esta fue un podcast más académico de lo que solemos como tenerlo. Pero estuvo bastante bueno. Qué bueno echarse de repente estas platicadas. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperemos les haya gustado. Sí, pues ahí igual y es una prueba, ¿no? Vamos ahí experimentando con nuevos formatos, igual para estar más seguido con ustedes, ocultistas. Entonces, pues, como siempre, muchas gracias, Fufo. Y recuerden, No, pues gracias a ustedes, amigos, y espero que no sea la última vez que estemos por acá compartiendo con los ocultistas. No, No, hombre, la verdad gracias a ti por tomarnos en cuenta y pensar en tu foro y el foro de todos los que nos escuchan, para presentar y hablar de esto que tanto nos apasiona, que pues es el cómic, ahora sequigrafía. Entonces, Ahora y pues siempre. sí. se va a llamar la página, ya se va a llamar La Sequigrafía Oculta. Ándale, la serigrafía. Para que nos manden informes de serigrafía. Y a ver qué tal está este rollo, ¿sale? Sí, hay un aviso bien rápido. Estoy dando clases de dibujo, entonces para todos los que les interese, pues pueden mandarnos mensaje a la página y les puedo dar unos informes. Son clases que están basadas en dibujo anatómico. Les van a servir para brincar a cualquier rubro del arte y la ilustración, ya sea cómic, manga, a cosas más plásticas. Háganle caso a sequigrafía, obviamente, sí es cierto, sequigrafía. Ahí háganle caso al buen Fufo. Tiene que haber una congruencia entre la forma y el fondo a la hora de hacer sus sequigrafías. Entonces, pues ahí manden mensajes si les interesa. Y pues recuerden, hagan su voluntad. Esa será la ley. Bye.